Buen día, profe. Buen día, compañeras, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y el día de hoy vamos a hablar con respecto a los aspectos económicos de América. El grupo está conformado por Cajamarca Mónica, Cajamarca Michelle, Córdoba Darío, Padilla David, Quilsimba Natalie. Al hablar de la economía, debemos obligatoriamente referirnos a todos los recursos naturales que se encuentran en nuestro alrededor, así como los medios y herramientas que tenemos los seres humanos para transformarlos, con el objetivo de satisfacer nuestras necesidades, desde las más básicas como la alimentación, la salud, la educación, hasta las más complejas. El desarrollo de la economía de un país dependerá de las medidas que se establezcan en el gobierno, de la influencia que tengan los empresarios nacionales y extranjeros con relación a las fluctuaciones del mercado y a la capacidad de adquisición de la población. Existen dos tipos de economías, la micro y la macroeconomía. La micro que se genera a nivel de los hogares, mientras que la macroeconomía es la que se establece en relación al nivel mundial. Los recursos naturales son de gran importancia, pues en base a estos la economía avanza. América, por sus características geográficas como su relieve, su ubicación y la influencia de las corrientes marinas, estos y otros aspectos contribuyen a la existencia de una variedad de condiciones favorables para el desarrollo económico en relación a las actividades productivas como la agricultura de diversidad de productos, la producción ganadera, la silvicultura, la pesca a gran escala y el aprovechamiento de los recursos minerales. Ahora, una pequeña introducción con respecto a las características de la economía en el continente americano. Ya. Primero, esta dependerá de algunos factores, como el nivel de desarrollo científico y tecnológico, el nivel de vida de su población, la educación, el tipo de gobierno y la presencia en los mercados internacionales. Desde esa perspectiva, en América hay dos tipos de países. Los países desarrollados como Estados Unidos, que tiene una de las más importantes economías del mundo, y Canadá, que también tiene un reconocimiento, ya que éstas se caracterizan por un dominio de las tecnologías, de la industria, una mayor presencia en los mercados mundiales, que se ha materializado en el nivel de vida y el bienestar de su población. Por otro lado, están los países en vías de desarrollo, como lo son países de Centroamérica y Sudamérica. Estos son países con economías dependientes, que tienen un progreso más lento, ya que sus economías se dan principalmente en base a la producción de materias primas, que son vendidas a los países desarrollados. Esto, sumado a la reducida industria, ha desembocado en un nivel de vida de su población bastante bajo. Por ejemplo, vemos que su educación es deficiente, el incremento demográfico es bastante alto, existen altos índices de pobreza, de analfabetismo y un endeudamiento externo, entre otros. Para entender los aspectos económicos de América Latina hay que conocer sus fases. La primera fase fue un retroceso en relación con lo que hoy es el mundo industrializado. Puede decirse que América Latina es la región del mundo que ha estado más tiempo bajo regímenes coloniales. Se considera que la mayoría de naciones latinoamericanas obtuvieron su independencia entre los siglos XIX y XX. Este proceso independentista latinoamericano, quizás con la excepción de Brasil, se convirtió en una cruenta guerra que consumió a lo largo del siglo XIX, ya que la economía de América Latina dependía con esta relación entre Europa, al ser colonias. La idea general de que las primeras décadas posteriores a la independencia no fueron buenas en términos económicos relativo a los países hoy desarrollados, incluso entre regiones de un mismo país. Entre 1820 y 1870, en la relación de América Latina creció con 0.9 a 1.7 veces el PIB. Mientras que algunos países y antiguas colonias de otras regiones del mundo, las sociedades tuvo nuevos asentamientos, ya que crecía rápidamente y sacaban ventaja de la gran expansión. Aun cuando América Latina no era una economía esclerósica ni inmóvil, cierto es que estos términos se desempeñó en comparativo con la economía más dinámica
y en términos de las promesas que generaba la independencia de las regiones tan ricas en recursos naturales. Estas primeras décadas de la independencia aparecen como una oportunidad perdida. Entre 1870 y 1980, en contextos muy diferentes y con algunas fluctuaciones, América Latina mejoró su posición en relación a la media mundial, lo que contrasta con la caída hasta mediados del siglo XX y del resto del mundo. Además, la participación de América Latina en la producción se amplió continuamente de 2.9% en 1870 a 5.6% en 1980. Con la independencia se produjo una gran coincidencia de intereses entre los grandes propietarios de tierra dedicados a los monocultivos de exportación, tanto como carne, azúcar, café, cobre, entre otros, ya que esto demandó a ciertos productos en la expansión de monocultivos, que significó casi siempre la expansión del latifundio. Esto quiere decir que ciertos países independizados exportaban un producto, ya sea el cacao, el plátano, las hortalizas, los tubérculos, en diferentes países que lograron su independización para lograr una economía. Un acontecimiento importante que podemos recalcar es la segunda revolución industrial, ya que esta se produjo entre los años de 1880 y 1914, que dio un gran aporte económico a Latinoamérica en sí, ya que se produjeron grandes avances tecnológicos en cuanto a la aportación de la agricultura, la industria, la demografía, y entre otros, en la aparición de industrias, de maquinarias. Esto posibilitó que en las zonas rurales la desaparición paulatina del trabajo en los campos diera un paso en sí a las grandes industrias para que puedan obtener un trabajo asalariado. Llamamos que la revolución industrial fue un cambio fundamental que se produce en la sociedad cuando su economía dejó de basarse en la agricultura y en la artesanía para depender en las grandes industrias. La industria fue una revolución rápida porque ayudó o se dio nuevos adelantos tecnológicos en los cuales se dio un desarrollo en las explotaciones de ciertos productos. Hubo mucha migración a las grandes ciudades y fue un gran avance en el cual Latinoamérica pudo salir a flote por este aporte en cuanto a la economía, el cual fue producto de dos acontecimientos históricos muy importantes. Estos fueron, en primera instancia, la declaración de independencia de las colonias en América durante los siglos XVIII y XIX, lo cual trajo consigo una ampliación y desarrollo dentro del mercado mundial. Además, con la relación del sistema de poder y el sistema económico, se dio lugar a diversas posibilidades de desarrollo y autonomía para los países en América, con base, obviamente, en sus especificidades particulares. El otro punto clave fue la abolición del monopolio comercial que tenía España y Portugal sobre América Latina, permitiendo así el paso y transición hacia el libre comercio. Todo esto produce una nueva estructura de comercio mundial, integrando a América Latina como exportadora de bienes primarios. El sector primario exportador. América Latina se integró a la economía mundial a través de las exportaciones de productos primarios y la importación de capitales, y es a partir de las primeras décadas del siglo XX en donde el libre comercio es aceptado de forma parcial, pues aún se establecía un cierto grado de protección interna y al mismo tiempo se alentaba la inversión y la inmigración extranjera. Una de las estrategias económicas que fue llevada a cabo por los gobiernos latinoamericanos fue la de promover la exportación de productos primarios, estableciendo bajos impuestos a la exportación y la promoción de la inversión extranjera. Todo lo mencionado anteriormente fue el resultado de una creencia generalizada de que el aumento de las exportaciones incrementaría el desarrollo tanto de la productividad como del cambio estructural de toda la economía. Sin embargo, los efectos que causaban el aumento de las exportaciones variaban según las particularidades de cada país, y también cabe recalcar que el sector primario exportador
fue la base para la industrialización en América Latina. Modelos de expansión de exportaciones. Bueno, la expansión de las exportaciones seguía tres modelos. En primera instancia tenemos el modelo aditivo, en donde se atraían recursos al sector exportador sin reducir la producción en otras áreas, y a su vez la productividad del sector no exportador no se veía afectado. También tenemos el modelo destructivo, en el cual la expansión de las exportaciones se logró atrayendo recursos del propio sector exportador o de la economía no exportadora en este caso. Es decir, que esto implicaba una desviación de recursos a actividades con rendimientos más altos. Sin embargo, la mayor parte de la economía no exportadora no se vio alterada. Y por último tenemos el modelo transformativo, en donde el sector exportador se expandió y modificó la productividad del sector no exportador. Los mercados funcionaron de manera eficiente y los recursos fueron orientados a las actividades que brindaban la mayor tasa de rendimiento y los beneficios del cambio tecnológico. Así, los aumentos de la producción se difundieron a todas las ramas de la economía. La industrialización dirigida por el Estado es una etiqueta usada para la nueva estrategia de desarrollo de todos los países, en especial para América Latina, ya que los países latinoamericanos se dedicaban principalmente a la exportación de materia prima para los países desarrollados. Sin embargo, tras la crisis que ocurre en estos países, disminuye drásticamente las importaciones de materia prima, la cual afectó gravemente a los países latinoamericanos. Es por eso que tras retomada hecho, es que los países latinoamericanos deben tomar ciertas políticas que se desarrollen en fin de proteger y evitar un mayor impacto en esta región, siendo así caracterizarse por un foco creciente de industrias para el eje de desarrollo y la ampliación significativa de las esferas del desarrollo del Estado en la vida económica y social. Es por eso que para entender mejor lo que fue la industrialización dirigida por el Estado, es que se le divide en dos fases para entender esta situación, y son hechos representativos dentro de la historia, como fue la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo esencialmente de transición para los países latinoamericanos, ya que se caracterizó por un lento crecimiento económico, pues su producción anual era del 2.6. Asimismo, la segunda fase, que viene a ser desde la final de la guerra hasta 1980, es considerado como un predominio de la industrialización, que fue dirigida por el Estado y se caracterizó por el mayor crecimiento y apogeo que tuvo dentro de la historia, pues su crecimiento anual económicamente fue del 5.5%, y por habitante se decía que se tenía un crecimiento del 2.7%. Es así que dentro de América Latina se busca mantener una regulación de precios de los productos básicos de exportación, como fue Brasil, quien tuvo que buscar las medidas para poder sostener su economía y mejorar los precios de este producto, que fue el café. Sin embargo, tiene ciertas confrontaciones con Colombia, por lo que en 1931 busca acordar con Colombia retener esta producción y firman un pacto, el cual solo tuvo una duración de 6 meses, pues durante todo este tiempo se suspendió unilateralmente las decisiones económicas. Y este caso pasa a manos de los Estados Unidos, es decir que después, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, con el Acuerdo Interamericano del Café, Estados Unidos comienza a tener posesión de más mercados económicos que le proporcionen garantía a este país, siempre teniendo un origen netamente político. Es así que dentro de
de esta fase de industrialización dirigida por los estados, América Latina logra en términos generales crecer por encima de la media mundial y mantener el ritmo del crecimiento de los países más desarrollados. Y genera que dentro del ámbito social se comience a dar una extensión más grande en cuanto a ciertos términos, como fue en la parte de la educación básica, el desarrollo del sistema de salud, la capacitación de mano de obra y sobre el sistema de seguridad social, recibiendo un gran impulso considerable para que la industrialización sea dirigida por el Estado. Dentro de esto también se expresaba continuamente la generación de grandes masas de empleo que fueron razonablemente dinámicas, pues la fuerza de trabajo agrícola creció en una tasa muy rápida en el periodo de 1950 y 1980, con un crecimiento del 4.3% anual. Etapas de reforma de mercado. Las etapas de reforma de mercado se dividen en dos. La primera, que es la primera década perdida, y la segunda, que es la segunda década perdida. La primera década perdida se le conoce así, ya que existió un déficit muy alto en la economía en los años 1980 hasta 1990. Esto debido a que bajó la producción de materias primas que nosotros exportábamos hacia América del Norte y también hacia Europa. Como nuestros principales productos era el banano, el café, el azúcar y también el petróleo. Aquí el mayor país de Latinoamérica que tenía el mayor Producto Interno Bruto era Venezuela, ya que ellos exportaban la mayor cantidad de petróleo hacia otros países industrializados. Aquí también se conoce de que Venezuela pudo haber sido uno de los más grandes países industrializados del mundo si no hubiese existido tanta corrupción y tanto robo en ese país latinoamericano. En el siguiente gráfico vamos a observar cómo hubo esa caída muy brusca en la economía de Latinoamérica en los años 80. La segunda etapa, o también segunda década perdida, comprende desde los años 2012 hasta la actualidad. Según varios expertos, en el año 2022 va a dejar de haber una caída sobre el Producto Interno Bruto que existe en Latinoamérica. No todos los países latinoamericanos sufren de este déficit, ya que tanto México como Brasil son países industrializados, los cuales en vez de importar productos, ellos exportan como materia prima o también como materia terminada. No es en el caso de los otros países sudamericanos o centroamericanos que se les conoce como tercermundistas. Esto debido a que existe una globalización. También aquí nosotros hemos dejado de exportar tanta materia prima y nosotros comenzamos a importar materia prima para hacer unos pequeños arreglos dentro de nuestros países. Esto también queda demostrado con la tasa de desempleo y la tasa de mortalidad que existe en Latinoamérica. Según varios expertos en economía, este déficit va a dejar de existir en el año 2022. Pero aquí tenemos un gráfico de cómo a partir del 2007 comienza a bajar la economía en Latinoamérica. Muchas gracias por su atención. Este fue el grupo 2 y espero haya sido de su agrado este video.